días, iglesia, Dios te bendiga. A esta hora de la mañana, de este maravilloso día, de este nuevo día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de los Jueces, capítulo 3, del versículo 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová el Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal, a los postes dedicados a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Raharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria contra él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y el tema que el Espíritu Santo trae en esta preciosa madrugada, en esta preciosa mañana, es cómo libertar tu vida de la opresión demoníaca. Vamos a ir rápidamente, antes de orar, a desglosar esta palabra tan poderosa que el Espíritu Santo trajo y que me dijo que enseñara, que ministrara. Y vamos a ver varios puntos, varios aspectos en la vida cotidiana del creyente de hoy en día, de las personas de hoy en día, porque esto no es solamente para los creyentes, esto es para todo el mundo, todo el que quiera obedecer, que quiera escuchar y que quiera recibir la palabra de Dios en su corazón y en su espíritu. Cuando nosotros vemos en el versículo 7, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. Y muchos me dirán, vuelve y juega, que el pastor viene a decir que entonces yo no puedo hacer cosas malas, No, tú te podrás equivocar, pero una cosa es que tú te equivoques y otra cosa es que sigas haciéndolo deliberadamente. Son dos cosas diferentes. Porque cuando tú lo sigues haciendo deliberadamente es porque en ti no hay un verdadero arrepentimiento. Es porque el Espíritu de Dios no te ha redarguido de pecado, no te ha redarguido de justicia ni de juicio. Y dice aquí que el pueblo hizo lo malo ante los ojos. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Señor su Dios y comenzaron a servirle. Y eso le pasa a mucha iglesia. La iglesia siempre se inclina por aquellos que le dicen lo que les agrada. Yo tengo muchos hermanos en la iglesia que tienen un demonio de comezón de oído. Viven buscando cuanto pastor y cuanto profeta mal comido para que les profetice. ¿Qué les dice el Señor? Y incluso hay unos que me llaman y me dicen, hermano, necesito que oremos a ver qué me dice el Señor a través de ti. Y yo, que te arrepientas y que dejes ese demonio comezón de oído que tiene en los 2 oídos. Tienes que arrepentirte de eso. Entonces aquí muchas veces nosotros hacemos lo malo y nos desviamos de lo que Dios nos dice para buscar un demonio que se llama comezón de oído y que nos diga lo que nos agrada, que nos dé soluciones. La única solución que tú puedes tener es que no hagas lo malo delante de Dios, que te apartes de la idolatría. Les he dicho una y otra vez, hay personas que a uno en la vida no le suman y hay que cortar con ellas. Y va a doler separarse de ese tipo de personas, porque tú las amas, porque tú las aprecias, porque son incluso de tu familia. Hombre, si Jesucristo dijo en el libro de Lucas y en el libro de Marcos que los enemigos del hombre iban a ser los de su propia casa.
Hay incluso familiares de los cuales tú tienes que desprenderte, porque ellos no te suman, ellos te restan. Y aquí dice que los hijos de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios hizo lo malo. ¿Se fue tras qué? Tras los Baales, tras Satanás. Porque los Baales pedían sacrificio humano, tenían que entregarle sus hijos, matarlos. Eso pedía ese Dios. Y hay veces que, ay Padre, la gente se inclina a... Yo conozco cristianos que se han ido donde un chamán, después que son lavados por la sangre de Cristo, se van para donde un chamán, a que les diga, a que él hable con los espíritus, porque son tan flojos, tan perezosos, que no tienen comunión con Dios. No pagan el precio a las 2, 3 de la mañana, o toda una noche orando, para que Dios les dé una respuesta. No tienen esa coinonía, no tienen esa comunión con Dios. Quieren todo fácil. No, papi. Con Dios, tú tienes que pagar el precio, metido con Él, para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Cuando tú comienzas a hacer lo malo, que es irte tras la idolatría, entonces Dios se enoja. Aquí dice que se fueron detrás de Baal y adoraban los postes de la diosa Acera, de la Virgen María, de la Virgen del Carmen, de la de Coromoto, la Chiquinquirá, todos esos diablos. Eso a Dios le desagrada. ¿Sí? Pero no solamente ese tipo de idolatría le agrada a Dios. Hay veces que los mismos creyentes, los mismos que se dicen llamar cristianos, adoran el dinero, adoran la pareja, adoran los hijos, adoran la buena vida, adoran los viajes, adoran el cine, adoran el fútbol, adoran la televisión, adoran otras cosas. Y el tiempo que pierden adorando ese tipo de demonio, de idolatría, es tiempo que tienen que invertirle al Señor y no se lo invierten, lo botan en basura. Eso también le da ira al Señor, porque dice en el libro de Éxodo, en el primer mandamiento, en el capítulo 20, versículo 5, libro de Éxodo, dice, ay Padre, que Dios es un Dios celoso y Él no comparte tu persona ni mi persona con ninguna clase de idolatría que haya acá en la tierra. Dice el versículo 8 que entonces el Señor ardió en enojo contra Israel, contra su pueblo elegido, y los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aramaraim. Tienes que entender otra cosa aquí. Los procesos que tú estás viviendo no te los pone el diablo. No es que Satanás se te levantó. No. Es por tu desobediencia que Dios te mete en esa área. Hay cosas que son tan recurrentes en nosotros que Dios tiene que demorar tiempo. Porque aquí dice que fueron 8 años. 8 años tratando el carácter de ellos con sufrimiento, con padecimiento, con tristeza, con hambre, con muerte, con lloro. 8 años para que saliera todo eso malo que ellos tenían en la mente y en el corazón, que era desobediencia, rebeldía a los principios y la palabra y los mandamientos que Dios había establecido. Y así tiene Dios que hacer hoy en día con la humanidad, con la tierra, con las personas. Dice, pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador para salvarlos. Y antes de que Dios levante o te levante a ti como libertador, tú tienes que entender algo. Tú no puedes hacer enojar al Espíritu Santo de Dios que hoy en día está aquí en la tierra. Y ese es el problema de la iglesia, ese es el problema del pueblo. A mí me llaman todo el día personas de un lugar, de otros países. Pastor, ayúdeme a orar porque el diablo se me está metiendo. El diablo me está quitando esto. El diablo... Cuando doy las consejerías, yo les digo, ya sé cuál es el problema que tú tienes, hermano. ¿Cuál, pastor? Que tienes un diablo más grande que el Dios que tienes. Porque tú toda la gloria se la estás dando al diablo. Y Cristo no nos entregó a nosotros un enemigo victorioso. Él nos entregó un enemigo derrotado. La única autoridad que el diablo puede tener en tu vida es la que tú le das.
La única autoridad que Satanás puede tener en mi vida es la que yo le doy. ¿Cómo me vienes a decir tú que tú tienes un Dios tan pequeño y tienes un diablo tan grande? Algo tiene que haber. En algo te está procesando Dios. No le des la gloria al diablo. No me vengas a decir tú que la hechicería te tocó, que la brujería te tocó, que la santería, que los demonios te están tocando. ¿Por qué te tienen que tocar si no tienes puertas abiertas? ¿Le has preguntado a Dios por qué Él te metió en ese proceso? En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el Señor habla que Él ya te tomó por hijo y todo que Él toma por hijo lo disciplina y lo azota. Ay, Padre, ¿para que qué? Para que tú seas un hijo, para que recibas la exhortación, para que seas transformado. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 dice que tienes que renovar la manera de pensar para que puedas ver las cosas buenas que Dios tiene para ti, las cuales son agradables a tu vida y son perfectas para tu ministerio, para tu llamado. Si no transformas la manera de pensar y no te vuelves obediente a lo que Dios dice, no vas a poder ver esa bendición. Si tú no tienes comunión y eres rebelde. Mira, ¿sabes qué dice el libro de Isaías en el capítulo 63, versículo 10? Dice que el pueblo de Israel se volvió rebelde. Y hicieron enojar al Espíritu Santo. Y se volvió su enemigo. ¿Cuántos en la iglesia de Dios hoy en día son enemigos del Espíritu Santo? ¿O él es enemigo de ellos? Porque nosotros a veces somos tan carnales que nos volvemos desobedientes, que no le obedecemos a Él, perdemos la comunión con Él, ya no queremos orar, ya estamos cansados, ya estamos aburridos, la situación es difícil, pero la situación es para todo el mundo y Dios permite eso. Bien, Dios con el coronavirus, que ha sido una bendición, ha permitido que tú tengas más tiempo para orar, que tú tengas más tiempo para hablar con Él, que tú comiences a conocerlo y que tengas intimidad con el Espíritu de Dios. ¿Por qué no lo haces? Porque quieres algo facilista. Porque quieres algo que sea automático. No. Así nunca se encuentra a Dios. A Dios se encuentra en la obediencia. Él no se compadece de tus lágrimas. Él no se compadece de tu llanto. Él no se compadece ni de tu enfermedad, ni de tu ruina, ni de tu pobreza. Él se mueve y Él se activa en la obediencia. Si estás pasando un proceso, alégrate en el proceso, dale la gloria a Dios y agradécele, porque en ese proceso Él te está edificando, Él te está transformando, Él te está renovando y te está haciendo un libertador para otros. Porque mira lo que dice el versículo siguiente, el versículo 10, dice, el versículo 9, pero cuando Israel clamó, entonces el Señor levantó un libertador para salvarlos. Tú puedes ser el libertador de tu casa, de tu familia, de la empresa donde trabajas. Dios te va a levantar a ti como libertador. Él no va a mandar a ningún otro. Él no va a mandar a los ángeles, Él no va a mandar a nada. Él te va a mandar a ti para que tú vayas y establezcas su reino, su gobierno, donde quiera que tú pongas la planta de tu pie, como dice el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Donde quiera que ponga la planta de tu pie, ese territorio será tuyo. Capítulo 1, versículo 3. Entonces, cuando tú obedeces, cuando tú llegas y eres lleno del Espíritu de Dios, donde tú vayas, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en ti, por la obediencia, va a hacer los milagros, va a libertar, va a traer soluciones. Tú no necesitas poner a decirle a Dios que te mande una legión de ángeles para que te liberten. No. Los ángeles están para batallar y para traerte bendición espiritual, ideas de reino, puertas abiertas en el Espíritu para que tú prosperes, pero que establezca el gobierno de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que pasa hoy en día. No esperes ningún otro libertador. Ya Jesucristo te libertó de la culpa, de la maldad, de la muerte, del infierno. Ya Él vino a hacerlo. Ahora nos corresponde a ti y a mí establecer su gobierno, el gobierno del Padre, aquí en la tierra. Él está allá sentado en el trono, a la diestra del Padre. Y el Padre también está allá sentado. El que está aquí, caminando con nosotros, se llama el Espíritu Santo.
nuestro amigo, nuestro consejero, el que nos guía a toda verdad, el que lleva el poder, el que hace las sanidades, el que abre puertas, el que levanta a los muertos, pero nos tiene para que tú y yo llevemos el evangelio a toda criatura, para que establezcamos el gobierno y seamos libertadores de nosotros mismos y de los demás. ¿Sabes por qué? Porque todo libertador está en medio de una crisis. Aquí en el libro de los Jueces tú puedes ver que Dios mandó a muchos. Mandó a Sansón, mandó a Gedeón, mandó a Otoniel, mandó a muchos. Y todos los envió. Incluso mandó a Ruth. Todos los envió a través de una crisis. De la crisis los sacó. Ahí donde en medio de la crisis Dios te va a formar como libertador, como libertadora de tu casa, de tu familia, de tu empresa, de tu negocio. Dios lo hace, Dios siempre lo ha hecho y es lo que está esperando. Por eso es que la tierra, la naturaleza gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. ¿Dónde están los hijos del reino? Sembrando la semilla que es Jesucristo en la tierra. ¿Dónde está la manifestación del poder de Dios a través de nosotros? No, que es que tenemos que estar en la iglesia orando y cantando. Eso no funciona. Si fuera así, entonces los problemas tuyos, ¿por qué no se están solucionados? Tú con alabanza, tú con gritos, tú con santo, deja el espíritu religioso que no te lleva a ninguna parte. Nunca vas a ver respuesta si no te despojas del espíritu religioso. Comienza a obedecer la palabra de Dios. Sé el libertador de tu casa, la libertadora de tu casa, de tu familia, de todos aquellos que están en el mundo, de los de la cuadra, de los del barrio, del municipio, del país y del mundo entero. No esperes libertadores que Dios no te va a mandar. Él te dio su palabra y te dio lo más grande después de la salvación, que es su Santo Espíritu.